Ok, vamos con la tercera parte. Y cuando comento esta cuestión de pareja, de él empezó a estar de malas y ella empezó a sentirse incómoda y ambos no fueron capaces de sostener una vibración de bienestar, no creas que lo estoy diciendo a manera de crítica o juicio o condena, no. Lo que estoy diciendo es que a veces entramos en una relación de pareja y no tomamos en cuenta de dónde venimos. O sea, qué tipo de vibración hemos ejercitado a lo largo de nuestra vida. Si nos tocó una familia en la cual los padres discutieran mucho o hubiera un divorcio o fue madre soltera o vivíamos en casa de los abuelos, pero los abuelos estaban como amargaditos o eran como muy personas de poquito carácter, que entonces siempre estaban angustiados y los maltrataban, en fin, todo eso es muestra del tipo de vibración en el cual nosotros fuimos criados. Entonces, al momento que empezamos una relación de pareja, no tomamos en cuenta eso. No tomamos en cuenta que nos afectan 7 generaciones antes, si lo vemos desde el punto de vista sistémico, y nos afectan vidas pasadas, si lo vemos desde el punto de vista budista. Ahora sí que lo importante es comprender que somos vibración en un universo vibratorio y que vamos a tener la tendencia de regresar a practicar la vibración a la que hemos estado acostumbrados a conocer, a experimentar. Entonces, te pongo otro ejemplo. Una persona me dice, es una persona como que anda muy metida en la conciencia, en el querer entender, saber, ayudar, contribuir y hace práctica de meditación y le encanta y entonces le gusta tener grupos de personas que meditan con ella y me decía es que ¿cómo puedo dedicarme a eso? ¿Cómo puedo ayudar a la gente si yo la he estado pasando muy mal en mi vida de pareja y ya estamos hasta contemplando la posibilidad de divorciarnos? Entonces a ratos me puedo sentir como un fraude, ¿no? ¿Cómo puedo hablar de bienestar si yo estoy experimentando malestar? Y entonces le pregunto, bueno, ¿y qué haría? ¿No? ¿Qué haría que se divorcien? ¿Qué te lleva a ese punto? Y ella dice, es que él ha sido ya muy grosero conmigo, yo he intentado acercarme a él y platicar y de súper buena manera decirle, oye, vamos a conversar, vamos a mejorar las cosas, pero él pues no tiene interés y él no me expresa las cosas, él se queda callado, no comparte conmigo lo que siente y entonces yo le muestro, ¿no? Lo que está sucediendo y le digo, ¿te das cuenta cómo estás regresando ahí? Cada vez que regresas y recuerdas las cosas de esa manera, las estás reviviendo. Y me dice, bueno, sí, pero es que tú me lo preguntaste, te estoy contestando a ti lo que me estás preguntando. Y entonces aquí es donde aparecen los diferentes puntos de vista, la perspectiva, porque la perspectiva crea percepción y la percepción crea tu propia experiencia. Entonces, al ella ya ser una persona consciente de sí misma, al ella querer saber, querer entender, mi pregunta va dirigida a ella. ¿De qué se da cuenta ella? Que ella siendo consciente de sí misma, que hace que ella llegue a esa conclusión de quererse separar. Pero lo que ella escucha cuando yo hablo es como cuál fue la situación, la condición, qué fue lo que sucedió. Al escuchar eso, lo que ella hace, se activa su sentir. Ella recuerda la condición con el marido, se activa un sentimiento, un sentir, y ese sentir atrae pensamientos que dicen, él no quiso hablar, él no tuvo interés, él estaba de malas. Pero si estamos narrando las cosas desde esa perspectiva, no podemos ser conscientes de nosotros mismos porque estamos mirándolo a él.
Estamos diciendo lo que él nos hacía, cómo él se comportaba, lo que él no quería, lo que él expresaba. Entonces, desde ese punto no podemos ser conscientes de nosotros mismos. Ahí cuando empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, empezamos a hablar de nosotros mismos. Empezamos a decir, bueno, pues me doy cuenta que ya no estaba yo contenta, porque y entonces es empezar a explorarte a ti, a decir, pues cuando él hablaba mal, cuando él hablaba fuerte, cuando yo imaginaba, cuando yo sentía que él hablaba con enojo, yo sentía miedo, o yo sentía coraje, o yo sentía el deseo de evitar problemas y entonces trataba de ser linda y amable y entonces yo no le decía lo que pensaba, no le decía lo que yo quería realmente decir, no actuaba como yo hubiera deseado actuar, empecé a marchitarme de estar como contenta, feliz, empecé a convertirme en una persona agria, enojada o triste o me empecé a deprimir o empecé a sentir que no valía. Entonces ahí la narrativa cambia por completo, porque entonces empiezas a asumir, empiezas a responsabilizarte, o sea, empiezas a ver la manera en que tú respondiste ante lo que aparentemente él hizo. Acuérdate, digo aparentemente no porque no haya gritado, por ejemplo, sino por, como te comenté en el video anterior, si estoy con mi pareja y mi pareja dice, es que me choca que hagas eso, antes del pensamiento ahí no ha pasado nada. Antes del pensamiento él está sintiéndose enojado, sintiéndose frustrado, sintiéndose no escuchado, no atendido, no importante. Al sentirse él de esa manera, al imaginarse él de esa manera, entonces demanda mi atención, demanda mi preocupación, demanda un cierto comportamiento de mi parte, quiere controlar lo incontrolable. Y al sentirse él de esa manera, es por eso que habla de esa forma. Si yo logro ser consciente de mí misma, entonces no me engancho con ese pensamiento que me va a empezar a decir, ay, te gritó, quiere que hagas lo que él quiere, es un grosero. Y entonces ya el pensamiento me va a enganchar con él. Y voy a empezar a tratar de defenderme, voy a tratar de apagar el fuego o voy a tratar de contraatacar. Y no es malo, no es bueno, simplemente hay quien llama que eso es una relación disfuncional, pero si lo ves desde el punto de vista vibratorio es sumamente funcional, funciona perfectamente. Él grita, dice que yo no lo pelo y yo grito y le respondo que eso no es cierto, que por supuesto ni él está hablando de mí ni yo estoy hablando de él, sino ambos estamos siendo pensados, estamos reaccionando en el nivel de conciencia que conocemos, en el que solemos actuar, en el que creemos vivir. Y entonces funciona perfectamente. Él agarra su cubeta, yo agarro la mía y nos empezamos a agarrar a cubetazos, creyendo que hay una guerra entre nosotros, sin darnos cuenta que cada uno trae una herida, un dolor, una vibración, una frecuencia vibratoria que en este plano se traduce en ofensa, en indignación, en menosprecio, en maltrato, en desamor, en falta de valía, en bla, 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 bla. Que puedes contarte diferentes cuentos porque como siempre digo, cada loco con su tema, pero a fin de cuentas en el núcleo es exactamente lo mismo. Si te surgen dudas, comentarios, pues ya sabes, puedes enviármelos y yo feliz, feliz, feliz de continuar con este diálogo. Lindo día.